entonces, ¿en desarrollo embrionario? ¿La señorita? ¿Cómo se pide? Ah, nuestra. ¿Sí? ¿Hasta cuándo comprende el desarrollo embrionario? Tercera semana. Alguien dijo por ahí tercera semana. Tercera. ¿Cómo te ves? ¿Lo sabes tú? ¿Ah? Tenorio. Muy bien. Ya, listo, ya. Bueno, esa muestra quiere decir que a todos les vamos a poner negativo porque ya es suficiente con todo lo que les he preguntado. Mitad distraídos y la otra mitad desconociendo eso que es básico, ¿no? Listo, vamos con la diapositiva. Entonces, vamos a hacer un enfoque panorámico, ¿no?, del desarrollo a propósito de esta presentación que es el cerebro humano. ¿Ya? Esto lo he extraído de un atlas, o de un texto, perdón, de neuroembriología. Por eso es que tiene énfasis en el desarrollo neurológico. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar diciendo pues que el desarrollo humano, ¿no?, del cerebro humano y de la médula espinal puede ser dividida en varias fases caracterizadas por que caracterizan a desórdenes en el desarrollo o trastornos en el desarrollo variados, ¿no? Después de la implantación y la separación de la capa germinal, ¿no?, sigue unas fases de inducción tanto dorsal como ventral, ¿no?, y luego fases de neurogénesis, migración, organización y mielinización. Estamos hablando de, como digo, tiene sesgo de ser desarrollo neurológico, pero aplica para la embriología, ¿no? Entonces, sabemos que en primer lugar la capa germinal, ¿no?, la placa neural, después viene la inducción dorsal y ventral, y por último estas otras etapas de neurogénesis, migración, organización y mielinización. Pero con el desarrollo de la técnica de ultrasonido transvaginal, ¿no?, se puede hacer un estudio más detallado, ¿no?, tanto del embrión como del feto, cosa que antes no ocurría, pues, ¿no? Nosotros los textos de embriología, muchos están relacionados al desarrollo embrionario del pollo, y antes peor todavía, ¿no?, eran proyecciones que se hacían de monos, ¿no? Pero ahora sí tenemos la posibilidad de que se haga todo en el humano, ¿no? Así es, ¿no? Lo mismo que con la técnica de la resonancia magnética, ¿no?, a partir de la segunda mitad de la gestación podemos nosotros vislumbrar cómo es el desarrollo o la maduración del sistema neurológico y fetal en general, ¿no? Por otro lado, también, entonces estamos hablando de hitos, ¿no?, ya técnico o tecnológico, ¿no?, la ecografía transvaginal, la resonancia magnética y por último las técnicas de genética molecular, ¿no?, que van a ayudarnos también a explicar por qué hay algunos trastornos. Así. Entonces, algunos consideran que el periodo embrionario, el periodo embrionario entonces comprende las 8 primeras semanas, ¿no?, dentro de las cuales las 2 primeras son las semanas en las cuales, diríamos, la sensibilidad va a estar relacionada con la continuidad del producto de la concepción, ¿no? En cambio, las otras son de extrema labilidad, donde el embrión puede ser afectado por trastornos que muchas veces son incompatibles con la vida. Luego de eso viene un periodo de enfriamiento de esa sensibilidad, que es a partir de la 9ª semana, y comienza el periodo fetal. Entonces no nos olvidamos, ¿no es cierto? No nos olvidamos ni Vázquez, ni Cuesta, ni Torres, ni Tenorio, etcétera, etcétera. No se van a olvidar que el fetal comienza a partir de la 9ª semana.
¿no es cierto? Entonces, el periodo embrionario, un investigador, Kamish, lo dividió en 23 estadios. 23 estadios, ¿no? Inicialmente los llamados horizontes, los primeros horizontes descritos fueron del estadio 11 al 23 en el año 1951. Luego de eso se describió el estadio 10 en el año 73, en el año 57, perdón, y por último viene el estudio del primero al noveno horizonte. Vamos a ver qué significa todo eso, que de repente lo hemos aprendido un poco desordenadamente en el desarrollo de las clases del curso, porque la sistematización así lo exige, ¿no? Algunos de estos modelos y dibujos pueden encontrarse en centros de referencia internacional, como por ejemplo uno que es el Human Development Anatomy Center en Washington, ¿no? Conociendo mejor en inglés. Y ahí está para los que desean la página web, ¿no? La página web donde pueden ustedes accesar, ¿no? Y por otro lado, también hay una colección en Japón, en la colección Kyoto, que ya es con fetos en vivo y en vivo. Hay dos referentes de esto que nosotros tenemos acá y que nos pueden ayudar si tenemos algún interés en esto, que es ya es una subespecialidad, ¿no, Víctor Hugo? Ya empieza a ser una subespecialidad en la Universidad de San Marcos, ¿no? Que es la perinatología y el desarrollo fetal. Obviamente, para accesar a ella van a tener que ser, supongo, pediatras o ginecólogos. ¿Solo para ginecólogos? Sí, medicina fetal para ginecología. No puede ser eso. Los que los criamos después somos nosotros. ¿Ya? Pero sí, es increíble, ¿no? Y por ejemplo me comentaban que las enfermeras en España son las que hacen las ecografías transvaginales. Las enfermeras en España son las que hacen las ecografías transvaginales. Y obviamente el diagnóstico fetal, de bienestar fetal. ¿Por qué? Porque el momento del parto es muy circunscrito, ¿no? Es un momentito nomás y nosotros no sabemos qué pasó durante los 9 meses, ¿no? Inferimos por el peso, la talla, la antropometría o el estudio ocasional del latido cardíaco, pero no tenemos un estudio más detallado, ¿no? Y bueno, ahora ya van a haber especialistas, sobre todo van a haber especialistas en perinatología y desarrollo fetal, ¿no? Seguimos la siguiente. Entonces, debemos de diferenciar el periodo, en lo relativo al periodo embrionario, que es post-fertilización o post-concepcional, ¿no? La diferencia de la edad gestacional que nosotros utilizamos a partir de la última menstruación o desde el inicio de la última menstruación, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos referimos al desarrollo embrionario fetal estamos hablando del periodo post-fertilización. ¿Seguimos? Entonces, las 4 primeras semanas del periodo embrionario es la blastogénesis, ¿no? Y de la 5ª a la 8ª corresponde a la organogénesis, ¿no? En tanto que el periodo fetal puede ser dividido en primera instancia en 3 trimestres, ¿no? 3 trimestres de 13 semanas cada uno, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, ¿no? Al final del primer trimestre, aproximadamente los 90 días postconcepcionales, ¿no? Tiene una longitud del feto de 90 milímetros. 90 milímetros, o sea, 9 centímetros. ¿No es cierto? 9 centímetros, ¿no?
Al final del segundo trimestre tiene 250 milímetros, o sea, 25 centímetros. No es nada. No es nada. Primer trimestre, 9 centímetros. Segundo trimestre, 25 centímetros. ¿No? Y bueno, ustedes supongo que todos han traído sus intramétricas, ¿no es cierto? ¿No? Y están dispuestos a pesarlos también a los fetos, ¿no es cierto? ¿Ya? Finalmente, tener presente que el peso del cerebro al momento de nacer es aproximadamente 300 a 400 gramos, ¿no? En el niño a término, y que los varoncitos tienen un cerebro que pesa un poco más que el de las mujercitas, ¿no? Lo cual quiere decir que somos más testarudos, ¿no? Entonces, y finalmente que tener en cuenta que al final del embarazo el cerebro representa el 10% del peso corporal total, el 10%. ¿No? Y en el periodo en el cual están ustedes, y yo también creo, ¿no? Ya no representa sino menos de la tercera parte. La siguiente. A ver, en el periodo embrionario, ¿no? En el periodo embrionario tenemos que en la primera fase, tenemos nosotros la formación de la placa neural, como hemos dicho, después la inducción dorsal, ¿no? Donde aparecen pues los neurómeros, el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rhombencéfalo, ¿no? Y la inducción ventral, que es la telencefalización, o telencefalización, donde aparecen los hemisferios, las vesículas ópticas, los bulbos olfatorios, la glándula pituitaria, etc. ¿Así? Entonces, dentro ya del desarrollo fetal, o sea, a partir de la 9ª semana, también otros estudiosos como Marín y Padilla en el año 90 lo dividieron en dos partes. Una de la semana 9 a la 24, ¿no? Y otra desde la 24 hasta el final de la gestación, ¿no? ¿Qué de utilidad tiene esto? De que, digamos, hasta la viabilidad del feto. O sea, hasta la 20ª semana prácticamente el feto es inviable, por eso se habla de aborto, ¿no? 20ª semana, no, en fin. De tal modo que esto es una aproximación que, si bien es cierto es arbitraria, está muy relacionada esta división que hace Marín y Padilla, ¿no? En el primer estadio de la semana 9 a la 24, en el caso del sistema nervioso corresponde a la formación de la placa cortical, y en la siguiente, ¿no? Es un periodo de maduración neuronal. Siguiente. Otro estudioso, Kostovic, subdividió prácticamente ese primer periodo fetal temprano, ¿no? De Padilla, de Marín y Padilla, ¿no? En uno temprano, fetal, una fase fetal temprana de la semana 9 a la 13ª, ¿no? Donde hay proliferación de zonas y del cerebro trilaminar. La otra, una fase fetal propiamente dicha, ¿no? Que está relacionada con el desarrollo de la sinapsis, ¿no? De placas, de subplacas, y de la aparición de axones talamocorticales, ¿no? Finalmente, la otra etapa de la semana 24 a la 36, que es el desarrollo de las fibras talamocortical que van a penetrar en la placa cortical, y el entrecruzamiento periventricular de los axones. Finalmente, la fase perinatal de la semana 36 a la 41, donde hay una desaparición de zonas fetales transitorias. Así es. Aquí tenemos el resumen de los estadios de Kamieschi. Estos son. Y corresponden a estos días de edad concepcional.
edad concepcional. Estamos refiriéndonos a las 8 semanas, 8 por 7, 56, hasta el día 56, desde la formación del ovocito fecundado, la mórula en el estadio 2, que corresponde al segundo o tercer día, ¿no es cierto? Y en el día 19 estamos hablando de la gastrulación, que corresponde al estadio Carnies 17, la siguiente, donde en esta otra mitad, por tamaño de la presentación, no lo he puesto en uno solo, ¿no? Pero acá concluye el estadio Carnies 23 en el día 56, ¿no es cierto? Y acá tenemos los tamaños que tiene, ¿no? El tamaño que va desde la coronilla hasta el coxis, ¿no? De la coronilla hasta el coxis. Entonces, el día 56 está midiendo entre 27 y 31 milímetros, o sea, entre 2.7 y 3.1 centímetros. Día 56, octava semana. La siguiente, por favor. Entonces, todo lo que está escrito ahí puede ser preguntas de práctica, ¿no es cierto? Para el examen, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede aparecer en la semana octava, en la semana 20ª, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá está más resumido. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Y aquí tenemos ya de la colección de Kioto algunos de los estadios, ¿no? El estadio 6, 7, 9, 10 y 11, para, diríamos, disfrutarlo, ¿no? Para deleitarnos viendo estas imágenes, ¿no? De repente aquí no se observan tan bien como se ven en el libro o como lo van a tener ustedes en la presentación que seguramente la van a pedir, ¿no? Entonces acá vemos cómo el sistema nervioso todavía está abierto, ¿no? En el estadio 9, como progresivamente se va cerrando, pero todavía a nivel del extremo superior y del extremo inferior todavía no está cerrado, ¿no? O sea, todo eso que hemos visto en esquemas, acá lo podemos visualizar en este tipo, en estas imágenes. La siguiente. Más del estadio Carnies, ahí vemos cómo la parte de la más alta del sistema nervioso va adoptando esta posición ventral, ¿no? Y vemos también cómo el corazón va ubicándose, va bajando, vamos a decir, hacia la cavidad torácica, ¿no? Es para que lo analicemos en detalle. La siguiente. Y todo esto estamos hablando de las 8 primeras semanas. No estamos hablando de más ni menos. Hasta que por último, imagínense, acá en el estadio Carnies 23, miren el tamañazo que tiene el cerebro. ¿No? Es casi la mitad. Por eso el 10% no es nada comparado con lo que representaba al final del periodo embrionario. ¿Sí? Y ahora sí, esto sí o sí van a ser preguntas del examen de práctica. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser preguntas? Porque acá está todo el desarrollo fetal. Entonces, tenemos acá las semanas, desde la semana 9 hasta la semana 38, ¿no? Con las dimensiones que ustedes van a estimarlas en base a este cuadrito con los objetos que tienen en la práctica. Por ejemplo, en la semana 9 estamos hablando de que de la coronilla hasta el coxis son 50 milímetros o 5 centímetros, ¿no? En la semana 8 decíamos es entre 2.7 y 3.1, ¿no? Después en la semana 20, que como hemos dicho, marca la distancia la diferencia entre la viabilidad o no del producto, ¿no? Como una mnemotecnia, no nos vamos a olvidar que la semana 20 mide 190 milímetros, o sea, casi 20 centímetros, ¿no?
20 es 20, ¿no? Y eso sí creo que se van a acordar, ¿no? 20 es 20. ¿No? Y lo mismo el tamaño del pie, ¿no? La longitud del pie y el peso estimado. El peso estimado, ¿no? Entonces, en la semana 20 nuevamente está alrededor de 500 gramos. ¿No? En la semana 26 pesa el doble, pesa 1 kilo, 1000 gramos. En la semana 32 pesa el doble también, 2000 gramos. O sea, miren cómo va incrementando casi exponencialmente, ¿no? De lo que en las primeras 20 semanas apenas alcanzó 500 gramos, ¿no es cierto? En 6 semanas dobló ese peso y en las siguientes 6 semanas volvió a doblar el peso, o sea, cuadruplicó el peso desde la semana 20 hasta la semana 32, ¿no? Para finalmente nacer con un peso alrededor de 3 kilos más o menos 500 gramos, ¿verdad? Y con el desarrollo de los órganos que están acá. Acá nos va a llamar la atención en la semana 26, ¿no? En la semana 26, como hemos remarcado, a la hora del desarrollo ocular, los ojos están parcialmente abiertos. O sea, los ojos todavía tienen esa cubierta ecodérmica, ¿no? Que se va a permeabilizar entre la semana 25 y la semana 28. Así. Bien, ahí lo dejamos, ahora sí vamos a la práctica propiamente dicha, ¿ya? Bien. Los informes los pueden ir dejando.